¿Alguna vez has tenido que explicar lo inexplicable mientras tu mundo se desmorona en tiempo real? Esa noche de jueves, Juan Mendoza estaba descansando en una parada de camiones en Sonora, cuando su teléfono explotó con 47 llamadas perdidas, de María Elena. Su corazón se detuvo cuando finalmente contestó y la escuchó gritar entre sollozos: «Juan, te vi en las noticias, estás con 6 mujeres en tu camión. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Viajeros de la vida, Juan sintió que el piso se abría bajo sus pies, porque él sabía exactamente de qué hablaba María Elena, pero también sabía que la verdad era tan increíble que ni su propia esposa le creería. Lo que había comenzado como un acto de humanidad en la carretera Hermosillo-Nogales se había convertido en la crisis matrimonial más grande de su vida. Esta es la historia real de cómo un camionero negro tuvo que elegir entre salvar 6 vidas o salvar su matrimonio, y cómo la verdad a veces es más extraña que cualquier mentira que pudieras inventar. Te prometo que esta historia te hará reflexionar sobre la confianza, los malentendidos y el precio que a veces pagamos por hacer lo correcto. Porque en estas carreteras infinitas de México, hermano, uno nunca sabe cuándo un acto de bondad puede convertirse en tu peor pesadilla. Torowa Asís Saintaes María Elena Morales de Mendoza había construido su vida sobre 2 pilares inquebrantables: la confianza en su esposo y la certeza de que Juan jamás la traicionaría. En 3 años de matrimonio, él había demostrado ser un hombre íntegro, trabajador, que la llamaba cada noche desde la carretera para contarle sobre su día, que le enviaba fotos de los paisajes que veía, que jamás llegaba a casa oliendo a perfume ajeno. Pero esa noche de jueves, mientras preparaba la cena en su casa de la colonia Santa Cecilia en Guadalajara, María Elena encendió el televisor para ver las noticias locales. Lo que vio la dejó paralizada. Su esposo, su Juan, bajando de la Negra Consentida, junto con 6 mujeres jóvenes y atractivas, en lo que el reportero describía como un operativo de rescate de víctimas de trata de personas en la frontera de Sonora. La imagen era devastadora para cualquier esposa. Juan ayudando a bajar a una rubia despampanante, luego a una morena de curvas pronunciadas, después a 4 mujeres más, todas jóvenes, todas arregladas, todas sonriéndole con lo que María Elena interpretó como complicidad. El reportero explicaba que el camionero Juan Mendoza había sido fundamental en el rescate, pero María Elena ya no escuchaba las palabras. Solo veía a su marido rodeado de mujeres que parecían salidas de una revista. Su mente comenzó a crear una narrativa devastadora. Juan llevaba meses engañándola, usando su trabajo como excusa para tener aventuras por todo el país. Las llamadas nocturnas eran mentira, las fotos de paisajes eran una cortina de humo, y ella había sido la esposa ingenua que creía en la lealtad de un hombre que pasaba semanas lejos de casa. Con las manos temblorosas, comenzó a marcar el número de Juan una y otra vez, pero él no contestaba. Estaba en una conferencia de prensa, explicando a los medios cómo había terminado transportando a 6 víctimas de trata liberadas por las autoridades federales. El tráfico de personas es una de las plagas más terribles que infestan las carreteras de América Latina. Cada año, miles de mujeres jóvenes son engañadas con promesas de trabajo en Estados Unidos, solo para terminar esclavizadas en redes de prostitución que operan desde Tijuana hasta Nueva York. México se ha convertido en un corredor de tránsito obligado para estas víctimas, y los camioneros son a menudo la primera línea de defensa, o tristemente, los primeros cómplices. Juan Mendoza había escuchado historias escalofriantes en las paradas de camiones. Mujeres que pedían ayuda en 1900 baños de gasolineras. Notas desesperadas deslizadas bajo las puertas de las cabinas. Miradas suplicantes desde ventanas de autos que nunca se detienen. Los transportistas veteranos sabían identificar las señales. Vehículos con placas falsas.
grupos de mujeres jóvenes que nunca hablaban, hombres que pagaban en efectivo y evitaban el contacto visual. Esa mañana de jueves, Juan transportaba autopartes de Hermosillo a Nogales cuando fue detenido en un retén de la Guardia Nacional. No era inusual. Los retenes eran parte de la rutina diaria en las carreteras fronterizas. Pero cuando los agentes revisaron su documentación y vieron su historial limpio de 20 años, le hicieron una propuesta inesperada. «Señor Mendoza», le dijo el comandante, «necesitamos su ayuda. Acabamos de liberar a 6 víctimas de trata de una casa de seguridad en Hermosillo. Están en shock, no confían en las autoridades, y tenemos que trasladarlas a un refugio en Tijuana. Su perfil como transportista respetado y su experiencia podrían ser cruciales para que se sientan seguras durante el traslado». Juan sabía que decir que sí significaba complicaciones, demoras en su ruta, documentación especial, posibles malentendidos. Pero cuando vio a las 6 mujeres temblando en una oficina gubernamental, todas entre 18 y 25 años, todas con la mirada vacía de quien ha visto demasiado horror, supo que no podía decir que no. Las 6 mujeres que subieron a la Negra Consentida esa mañana eran más que víctimas. Eran sobrevivientes con historias que desgarraban el alma. Jessica, de 22 años, había sido engañada en Oaxaca, con una oferta de trabajo como mesera en Tijuana. Fernanda, de 19, había huido de la violencia en Honduras solo para caer en manos de traficantes en Tapachula. Carmen, Patricia, Dolores y Ana tenían historias similares: pobreza, desesperación y la cruel traición de quienes prometían ayudarlas. Durante las primeras 2 horas del viaje hacia Tijuana, ninguna de ellas habló. Se sentaban en el área de descanso que Juan había acondicionado en su camión, mirando por las ventanas con desconfianza. Habían aprendido a no confiar en ningún hombre, especialmente en aquellos que decían estar ayudándolas. Juan entendía su silencio. Les había dado mantas limpias, agua embotellada y comida que había comprado con su propio dinero. Les había explicado que eran libres, que iban camino a un refugio seguro, que tenían derecho a llamar a sus familias. Pero las palabras son vacías cuando has sido traicionada tantas veces que ya no distingues entre la ayuda real y la próxima trampa. Fue Jessica quien finalmente rompió el silencio. «Señor», le dijo tímidamente, «¿de verdad nos está llevando a un lugar seguro?». Su voz tenía el temblor de quien ha preguntado lo mismo docenas de veces y siempre ha recibido mentiras. Como respuesta, «Sí, hija», respondió Juan con la misma voz suave que usaba con su esposa cuando tenía pesadillas. «Mi nombre es Juan Mendoza. Tengo 45 años, estoy casado con María Elena, y les doy mi palabra de que van a estar bien». Lentamente, las mujeres comenzaron a hablar, a compartir fragmentos de sus historias, a permitirse creer que tal vez, solo, tal vez, esta vez la pesadilla había terminado realmente. El malentendido estalló como una bomba cuando Juan finalmente pudo contestar el teléfono a las 11:30 de la noche. Había pasado las últimas 5 horas en oficinas gubernamentales, llenando formularios, declarando ante ministerios públicos y asegurándose de que las 6 mujeres llegaran sanas y salvas al refugio de Tijuana. «Juan», gritó María Elena, desde el primer segundo. «Vi las noticias, estás con 6 mujeres. ¿Cómo pudiste hacerme esto? 3 años de matrimonio para que me engañes con un harén de prostitutas». Juan sintió que el mundo se detenía. «María Elena, amor, déjame explicarte. No me vengas con explicaciones», lo interrumpió entre sollozos. «Las vi. Son jóvenes guapas, y tú las traes en tu camión como si fuera tu casa rodante personal. El reportero dijo que las rescataste. ¿Rescataste o las contrataste?» «María Elena, por favor, escúchame», suplicó Juan, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. «Son víctimas de trata de personas.
La Guardia Nacional me pidió que las transportara a un refugio porque no confiaban en nadie más. «Mentiroso», gritó María Elena. «Víctimas de trata que se ven como modelos de revista. Crees que soy estúpida. Llevas meses engañándome. Por eso ya no me tocas como antes. Por eso siempre tienes excusas para quedarte más días». La carretera. Juan se sentó en el borde de la cama de su cuarto de motel, con la cabeza entre las manos. Sabía que María Elena tenía razón en estar furiosa. La imagen en televisión era devastadora para cualquier esposa, pero también sabía que la verdad era tan extraordinaria que sonaba como la excusa más elaborada del mundo. Desesperado por salvar su matrimonio, Juan tomó una decisión que cambiaría todo: documentar cada segundo de la crisis para demostrar su inocencia. Con manos temblorosas comenzó a grabar un video en su teléfono mientras manejaba de regreso a Guadalajara. «Viajeros de la vida», comenzó hablando a la cámara. «Mi nombre es Juan Mendoza, y en este momento mi matrimonio se está desmoronando. Por un malentendido. Mi esposa me vio en las noticias con 6 mujeres y cree que la estoy engañando. Lo que ella no sabe es que estas mujeres son víctimas de trata que acabo de entregar en un refugio». Durante las 12 horas de viaje de regreso, Juan documentó todo. Las llamadas con los comandantes de la Guardia Nacional confirmando su versión, los números de teléfono de las trabajadoras sociales del refugio, los documentos oficiales que comprobaban su participación en el operativo de rescate. Llamó a Don Refugio, su socio comercial en Michoacán, quien confirmó que Juan había retrasado una entrega importante para ayudar en el rescate. Habló con el comandante que lo había reclutado, quien aceptó llamar directamente a María Elena para explicar la situación. Pero el daño ya estaba hecho. María Elena había pasado toda la noche despierta, analizando cada detalle de su matrimonio, buscando señales que había ignorado, convenciéndose de que había sido una ingenua que se casó con un mentiroso profesional. Cuando Juan llegó a Guadalajara a las 6 de la mañana del viernes, encontró sus maletas empacadas en la entrada de la casa y un papel pegado en la puerta. «No quiero verte. No quiero escuchar más mentiras. Ve a vivir con tus víctimas». Trata, María Elena. La crisis matrimonial de Juan se convirtió en una lección pública sobre confianza, comunicación y las consecuencias imprevistas de hacer el bien. Durante una semana, María Elena se negó a ver a Juan, a escuchar sus explicaciones o a atender las llamadas de las autoridades que querían confirmar la versión de su esposo. Juan se quedó en un motel barato cerca del mercado, comiendo en fondas y preguntándose si hacer lo correcto había costado lo que más amaba en el mundo. Cada noche grababa videos dirigidos a María Elena, explicando paso a paso lo que había pasado, mostrando documentos, reproduciendo grabaciones de las llamadas oficiales. Fue la hermana menor de María Elena, Rocío, quien finalmente intervino. María Elena le dijo después de ver todos los videos que Juan había subido a redes sociales: «Tienes que escuchar a tu esposo. He estado investigando y todo lo que dice es verdad. Habló con reporteros, con trabajadoras sociales, con las autoridades. Incluso encontré testimonios de las mujeres que rescató. Pero Rocío», lloraba María Elena, «las vi. Son jóvenes, bonitas. ¿Por qué él tendría que ser el que las rescate? ¿Por qué no cualquier otro camionero?» «Porque es Juan», respondió Rocío con firmeza. «Porque es el hombre que conociste, el que se casó contigo por amor, el que construyó un negocio para darte una vida mejor, porque es el mismo hombre que defendió tu honor en el mercado. ¿De verdad crees que cambió de la noche a la mañana?» Esa noche, María Elena finalmente vio las noticias completas, no solo los fragmentos que había visto la primera vez. Escuchó al reportero explicar cómo Juan había retrasado su entrega comercial para ayudar en el rescate, cómo había gastado su propio dinero en comida y mantas para las víctimas, cómo había pasado horas en oficinas gubernamentales asegurándose de que llegaran a salvo. Pero lo que realmente la quebró fue un detalle que había pasado por alto. En cada toma de video,
Juan llevaba puesta la cadena de oro con el dije de la Virgen de Guadalupe que ella le había regalado el día de su boda, y en su brazo derecho, el tatuaje con su nombre que se había hecho para su primer aniversario. La reconciliación de Juan y María Elena no fue instantánea ni fácil. Requirió conversaciones dolorosas sobre confianza, inseguridad y los miedos que cada uno llevaba en silencio. María Elena tuvo que enfrentar sus propias inseguridades sobre ser suficiente para un hombre que pasaba tanto tiempo lejos de casa, mientras Juan tuvo que entender que su nobleza a veces tenía consecuencias que no había considerado. Juan, le dijo María Elena cuando finalmente accedió a reunirse con él en un café cerca de su casa. No es que no confíe en ti, es que tengo miedo de perderte. Cuando te vi con esas mujeres tan jóvenes y bonitas, sentí que todo lo que tenemos no era suficiente para competir. Juan tomó las manos de su esposa entre las suyas, notando que había bajado de peso durante esa semana terrible. María Elena, mi negra hermosa, no hay competencia porque no hay comparación. Esas mujeres me daban lástima. Tú me das vida. Ellas necesitaban ayuda. Tú eres mi ayuda. Yo las rescaté a ellas, pero tú me rescataste a mí de la soledad después de mi divorcio. La conversación duró 4 horas. María Elena le contó sobre las noches en vela, imaginando traiciones, sobre los comentarios crueles de las vecinas que habían visto las noticias, sobre la vergüenza de explicar a su familia que su matrimonio se estaba desmoronando por un malentendido televisivo. Juan le mostró cada documento, cada grabación, cada prueba de su inocencia. Pero más importante, le mostró el video que había grabado en el momento más difícil de la crisis, cuando creía que había perdido todo. María Elena, si nuestro matrimonio termina por ayudar a 6 mujeres que habían perdido la esperanza, al menos termina sabiendo que tu esposo es el hombre que tú creías que era. Esa noche, María Elena regresó a casa con Juan, no porque las pruebas la hubieran convencido, sino porque finalmente había recordado quién era realmente el hombre con quien se había casado. Seis meses después, la historia de Juan y María Elena se había convertido en un ejemplo de cómo los malentendidos pueden fortalecer un matrimonio si ambas partes están dispuestas a luchar por la verdad. Las 6 mujeres que Juan había transportado habían sido reubicadas exitosamente. 3 habían regresado con sus familias, 2 habían comenzado nuevas vidas en Estados Unidos con visas humanitarias, y una se había quedado en México trabajando como traductora para organizaciones que combaten la trata de personas. Jessica, la primera que había hablado en el camión, se mantuvo en contacto con Juan y María Elena. En una carta que les envió desde California, escribió: Señor Juan, usted no solo me salvó de los traficantes. Su historia me enseñó que todavía existen matrimonios basados en amor verdadero. Su esposa es muy afortunada de tener un hombre que arriesga todo por hacer lo correcto. María Elena enmarcó esa carta y la colgó en su puesto del mercado, junto al diploma de Juan. Se había convertido en la defensora más férrea de su esposo, contando a quien quisiera escuchar sobre el día que su marido había sacrificado un contrato comercial importante para salvar 6 vidas. Juan había implementado un nuevo protocolo en su empresa. Cualquier situación que involucrara ayudar a víctimas de delitos sería documentada en tiempo real y comunicada inmediatamente a María Elena. La confianza se construye con transparencia, le decía a otros camioneros casados, y la transparencia se demuestra con hechos, no con palabras. La pareja había comenzado a dar charlas en iglesias y centros comunitarios sobre comunicación matrimonial y los peligros de los malentendidos. Su mensaje era simple: el amor verdadero sobrevive a las crisis cuando ambos están dispuestos a escuchar la verdad. Viajeros de la vida, la historia de Juan y María Elena nos enseña que a veces hacer lo correcto tiene un precio que no esperábamos pagar. En un mundo donde las buenas acciones pueden ser malinterpretadas,
donde la ayuda humanitaria puede parecer infidelidad, donde la nobleza puede convertirse en sospecha, es fácil decidir que es mejor no involucrarse en los problemas de otros. Pero Juan nos demuestra que la integridad no se negocia por conveniencia. Cuando las autoridades le pidieron ayuda para transportar víctimas de trata, él pudo haber dicho que no, que era muy complicado, que no quería problemas. En cambio, eligió actuar según sus valores, aunque eso significara arriesgar lo que más amaba. La lección más profunda de esta historia no es sobre malentendidos matrimoniales, sino sobre el coraje de mantener tu brújula moral incluso cuando las consecuencias son devastadoras. Juan no sabía que ayudar a esas 6 mujeres casi le costaría su matrimonio, pero aun sabiendo las complicaciones que vendrían, volvería a tomar la misma decisión. ¿Cuántas veces has evitado hacer lo correcto por miedo a ser malinterpretado? ¿Cuántas veces has permitido que el qué dirán o las posibles complicaciones te impidan ayudar a quien lo necesita? María Elena también nos enseña sobre la importancia de luchar por la verdad en nuestras relaciones. Cuando todo parecía confirmar sus peores miedos, cuando la evidencia visual la devastaba, ella tuvo el valor de escuchar, investigar y confrontar sus propias inseguridades. 2 años después del incidente, Juan Mendoza había sido reconocido oficialmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su labor en el rescate de víctimas de trata. María Elena lo acompañó a la ceremonia, orgullosa del hombre que había elegido como compañero de vida. «Negra hermosa», le dijo Juan esa noche mientras celebraban en un restaurante de Guadalajara. «¿Te arrepientes de haber dudado de mí?» María Elena sonrió con esa sonrisa que había enamorado a Juan desde el primer día. «No me arrepiento de haber dudado», le respondió. «Me arrepiento de haber tardado tanto en recordar quién eres realmente. Pero ¿sabes qué, Juan Mendoza? Si mañana vuelves a casa con otra historia increíble de rescate heroico, te voy a creer desde el primer segundo. Y si no me crees», bromeó Juan, «entonces tendré que enamorarme de ti otra vez», respondió María Elena, y la verdad es que no me molestaría repetir esa experiencia. Juan había aprendido que el verdadero heroísmo no está en los actos públicos que salen en las noticias, sino en el trabajo diario de construir confianza, comunicarse con honestidad y elegir el amor por encima del orgullo cuando todo parece perdido. Hermanos y hermanas de la vida, la pregunta final es esta. ¿Estás dispuesto a hacer lo correcto aunque te cueste caro? ¿Tienes el valor para luchar por la verdad cuando todo parece estar en tu contra? Porque al final del día, viajeros de la carretera de la vida, lo único que realmente poseemos es nuestra integridad, y si la perdemos por evitar complicaciones, entonces hemos perdido lo único que nadie nos puede quitar.